Cordial saludo. Encuentros virtuales creativos se encuentra hoy de plácemes, como nos encontramos todos los colombianos, felices de celebrar nuestro 212º día de independencia. Hoy es un día muy especial para los colombianos porque hoy celebramos 20 de julio, el día de nuestra independencia. Entonces, en el primer encuentro virtual del Libro de Colombia, tenemos un invitado súper especial. Es un invitado de la ciudad de Popayán, Cauca. Me voy a permitir leer su currículum. El doctor Ricardo Montilla Muñoz es politólogo de la Universidad del Cauca y es administrador público de la ESAP, la Escuela de Estudios Superiores de Administración Pública. Tiene estudios de posgrado en Gobierno y Ciencias Políticas, también en Ética y Filosofía Política. Docente universitario, consultor en temas públicos y aficionado a la literatura y a la historia. ¿Qué mejor invitado podíamos tener hoy? Se desempeña en la actualidad como director de la corporación Vamos Ciudadanía. Con él queremos hacer una disertación sobre el 20 de julio, sobre la independencia. Bienvenido, doctor Ricardo. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme a su foro y aquí estoy dispuesto a conversar y por supuesto que es una oportunidad muy especial la fecha del 20 de julio. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Estamos aquí las 5 creadoras de Encuentros Virtuales Creativos. Voy a darle la palabra a Diana Pertús para que por favor iniciemos esta magnífica conversación. Adelante, Diana. Gracias. Un cordial saludo para nuestro invitado Ricardo Montilla, para mis compañeras Luz Mary Aguilar, Carmen Núñez, Luz Marina Costa, Dora Marina. Es un privilegio poder hoy estar en estas fechas tan importantes como es el 20 de julio, el día de nuestra independencia en Colombia. Quiero iniciar con lo siguiente, es el tema de ¿qué es la independencia? ¿Qué nos puedes explicar, Ricardo, sobre la independencia? ¿Qué es ese término? Vale, pues digamos que a la independencia en ese término podemos englobar muchos fenómenos, pero podríamos concretarlos en que ese es como el proceso histórico en el cual los territorios americanos salen del gobierno, de la regencia del Imperio Español. Entonces digamos que con esa definición muy general, pues caben un montón de acontecimientos y de asuntos y de fenómenos interesantes que podemos llamar independencia. Entonces, yo lo diría ahí para no complicar el asunto. Ya, pero ese es también como el proceso como tal para lograr esa independencia, cómo se va generando, cómo se va realizando ese proceso. Claro, digamos que la fecha del 20 de julio es importante y está pues en la historia colombiana muy arraigada y es sinónimo de independencia, pero recordemos que tenemos 2 fechas, ¿no? 20 de julio y 7 de agosto. El 20 de julio se asocia muchísimo al proceso de independencia, pero en rigor, deberíamos decirlo, no es la fecha de nuestra independencia. Se asocia con buenas razones porque el 20 de julio de 1810, digamos que fue un día culmen, un día simbólico, en el cual se materializaron eventos muy interesantes de la historia, políticamente muy importantes, culturalmente también trascendentes. Sin embargo, no podríamos decir que ese día es el día de la independencia de Colombia. Sí sucedieron asuntos importantes, como tú dices, allí se visualiza y se materializa un proceso. Sin embargo, no podríamos afirmar con categoría que esa es la independencia de Colombia. Más bien es la fecha, es el día que se toma para mostrar una serie de eventos que venían precediendo durante ese tiempo, que ni siquiera todos ocurrían en lo que hoy es Colombia, sino que pasaban en todo el continente, incluso fuera del continente,
y que fueron acumulándose y dando origen a toda esa gran cantidad de fenómenos que llamamos independencia y que al final dieron con, digamos, que ya no regentara más el imperio español sobre estas colonias. Entonces, la respuesta es sí, es un proceso y es bastante interesante. Entonces, ahora yo le quiero hacer una pregunta. Hablando de esa independencia, ¿qué diferencia hay? ¿Cómo se tomó la independencia en 1810 a cómo se toma hoy en día, 2022, o cómo se vive esa independencia? Vale, pues en 1810 pasaban cosas bien interesantes. Digamos que vale la pena recapitular algunas de ellas. La independencia se empezó a gestar por ese tiempo, ¿no? Recordemos que Europa estaba muy, muy, muy convulsionada. La Revolución Francesa, el Imperio Napoleónico había tomado pues por sorpresa al Imperio Español y tenían al rey español en la cárcel. Entonces, un poco las colonias americanas estaban pues desamparadas, digámoslo así, desatendidas desde hacía un tiempo, y eso presentaba una fractura en las relaciones políticas, que por supuesto el poder dependía de la corona española hasta ese momento. Entonces, pues las élites criollas, digamos que se resistieron de alguna forma a obedecer a un rey puesto por otro rey, en este caso a un rey francés, porque recordemos que el rey español estaba encarcelado. Entonces, eso empezó a generar una serie de movimientos en toda lo que hoy diríamos América Latina. El más importante pues fue en Quito, ¿cierto? Un año antes, que hubo unas revueltas muy importantes, todo el tema de un proceso de juntas, que en términos políticos se llamó así, y que en lo que hoy es Colombia se dio muy fuerte en ciudades como Mompox, en Popayán, en Cali, llevaron a sustituir o a desconocer el poder del virreinato, ¿cierto? Y a reclamar la presencia del rey español para que gobernara efectivamente sus colonias, cosa que era imposible porque estaba en la cárcel. Entonces, pues volviendo un poco a tu pregunta, era de cómo era en ese entonces y qué pasaba un poco ahora, pues podríamos decir que era una época de gran agitación, ¿cierto? Con unas promesas pendientes, digámoslo así. Hacia 1810 había un país pues muy, muy convulsionado, con una economía pues muy compleja, digamos, bastante empobrecida la sociedad, cosa que hoy todavía vemos, ¿cierto? Y que entonces uno podría considerar que desde las épocas de independencia, hoy 212 años después de esa fecha del 20 de julio de 1810, pues tenemos asuntos pendientes, es decir, crear un sistema económico más justo, unas instituciones políticas pues más sólidas. Por supuesto, hoy la situación es diferente, pero estamos apenas saliendo también de un conflicto armado de muchas décadas que tuvieron al país con un derramamiento de sangre muy importante, con muchísimas víctimas. Hoy nos cuenta la Comisión de la Verdad que fueron más de 400.000 muertos en medio del conflicto armado colombiano. Entonces, creo que sí podemos encontrar similitudes, ¿no? Y todavía asuntos pendientes, asuntos por construir en este camino de nación. Es muy cierto, hay una gran similitud entre esa parte política de hace 200 años y la que vivimos hoy en día. El proceso como tal de nuestros próceres es muy similar a lo que se vive hoy en día o es totalmente diferente ese proceso que se dio en 1810 a lo que hoy en día tratamos de ver. Pues por supuesto que desde un punto de vista político, pues son luchas por el poder, ¿no? En ese sentido podríamos decir que son similares, pero también podríamos decir que son diferentes en las formas. En ese tiempo se estaba luchando frente a
poder exterior, un poder colonial, un poder hegemónico externo. En este momento, pues hay unas luchas por el poder, pero por vías democráticas. Digamos que en la actualidad, pues no creo que nadie en Colombia considere una alternativa viable la lucha por el poder por fuera de las vías democráticas. Digamos, eso se creyó válido hace unas décadas y precisamente fue la razón del conflicto armado. Pero pues eso es una idea que digamos, caducó. No quiere decir que haya finalizado el conflicto y que haya finalizado la violencia, no. Pero yo creería que la gran mayoría de la población no considera legítima o válida una lucha por el poder por fuera de las vías democráticas. Entonces, en ese sentido son diferentes. Sí creería yo que como en aquel entonces está pendiente la inclusión de unos sectores de la población colombiana que históricamente, desde los tiempos de la independencia, incluso desde antes, pues han estado marginados y han estado segregados y han estado violentados y empobrecidos. Entonces, creo yo que siguen esos asuntos pendientes. Por lo tanto, diría que tenemos algunos asuntos donde como lucha de poder, pues podemos considerarlos semejantes, pero en las formas y en los objetivos, pues ya se difiere, digamos, bastante, ¿no? Entonces, te respondería en esos términos. Carmen, tu micro. Toda conquista en la historia del ser humano es avasalladora, toda conquista es violenta, toda conquista es intentar que el que llega a un lugar, a una comunidad, poner su poder ante todo. La conquista, y me remito mucho, trabajé muchísimo en el sistema educativo y recuerdo muchísimo que todavía no sé si se siga enseñando igual la enseñanza de esta conquista, de esta manera en que llegan, de cómo entran los españoles a una sociedad diferente y luego cómo se llega a la independencia. En el sistema educativo se enseña de una manera muy superficial. Yo creo que Colombia sería diferente si se enseñara la realidad, lo bueno y lo malo, porque trajeron cosas buenas, pero también hubo cosas atroces. Y si la historia y el origen de muchas cosas difíciles que pasan en nuestros países, las supiéramos, yo creo que Colombia sería diferente. Nos falta aprender, nos falta conocer, nos falta leer. Y la pregunta mía va en función a eso. Los sistemas educativos podrían mejorar la manera de enseñar qué fue lo que pasó y pues lo que vino luego, ¿no? Al mezclarse razas, al mezclarse lenguas diferentes, al imponer religión, porque fueron muchas cosas impuestas. Al mismo tiempo también entró gente maravillosa que fundó universidades, que hicieron estudios, gente maravillosa que ayudó y colaboró en la construcción de una Colombia mejor. Me pregunto si esto ha cambiado. Bueno, ciertamente durante muchísimo tiempo la historia, no solo en Colombia, sino yo diría que en Occidente, se ha enseñado como la historia de los grandes acontecimientos, de las fechas importantes y de los grandes hombres, ¿no? Porque digamos que ahí hay que hacer como hay que subrayar eso porque sobre todo la historia la han hecho los hombres. Yo creo que ya desde el siglo anterior, a finales del siglo anterior, eso se ha venido revisando
y las discusiones pues sobre la historia y cómo se enseña, pues se han venido abordando ya desde hace bastantes años, pues como para tratar de cambiar esos paradigmas, ¿no? Porque la historia, es decir, empezando que no hay una única historia. La historia es un ejercicio del poder, dice una escritora sudafricana. Muy interesante, es un ejercicio de los vencedores, ¿cierto? Es un ejercicio de imponer un relato en la medida en que tienes poder. Entonces se cuentan unas versiones de la historia en la medida en que quien la cuente, quien la difunde, y aquí podemos entrar a pensar el sistema educativo, pues tiene un poder, ¿cierto? Pues tiene la capacidad de hacerlo. Entonces, cuestionar ese relato único, ese relato oficial o ese relato, digamos que hasta cierto punto fue incuestionable, creo que se ha hecho ya con juicio por gente muy interesante, desde las academias, de las universidades, y que eso se ha ido bajando a los niveles de la educación básica, de la educación primaria, pero ciertamente todavía falta mucho. El saber que la historia es también la historia de las gentes comunes y corrientes, de los vecinos, de las poblaciones. Lo que pasa es que no han tenido el poder suficiente para contarla, ni para que sean escuchadas sus versiones. Entonces, digamos, me refiero mucho al poder, un poco más por mi formación en ciencias políticas, pero sí creo que es válido desde ese punto de vista responder la pregunta que tú muy acertadamente haces. Yo creo que sí ha cambiado, sí tenemos muchas más herramientas y en la medida en que las tecnologías de la información y de la comunicación permiten este tipo de conversaciones, por ejemplo, y que se masifiquen y que sin necesidad de tener más allá que un teléfono, una computadora con conexión a internet, pues podamos encontrar esta serie de discusiones. Digamos, eso ya es significativo. ¿Falta? Pues por supuesto que falta, porque estamos en un país sumamente desigual, donde pues una buena educación, ¿cierto? Está reservada para cierto grupo con capacidad económica, ya que la educación pública pues todavía no es de muy buena calidad y no se accede a los mejores recursos de la educación, por así decirlo. Entonces, estamos en ese camino y este tipo de espacios, valga la oportunidad para felicitarles, pues contribuyen a mejorar la discusión pública sobre temas importantes. Gracias. Claro, Ricardo. Lo que dice Carmen es muy importante, ¿no es cierto? Y yo me voy a otra pregunta que vengo pensando hace días. Los colombianos somos personas aguerridas, somos personas fuertes, somos excelentes anfitriones. El que viene a Colombia se va feliz. Nosotros tenemos unas características muy nuestras, ¿sí? Lo que dice Carmen es verdad. Los españoles trajeron cosas nefastas. Yo te pregunto como caucano, creo que eres caucano como yo y como lo es Diana. Los aborígenes nuestros indígenas, han luchado muchos años tratando de estar en su resguardo, tratando de estar en su sitio y de hecho lo han logrado, ¿no? Yo soy feliz cuando voy a Silvia y veo esos indígenas en su mundo, cuando voy a Belarcázar, Cauca, y veo los países en su mundo. Yo quisiera que ellos nunca se fueran a acabar, porque ellos son la semblanza de pronto de lo que quedó, de lo que dejaron los conquistadores. Ellos se lucharon, ¿no es cierto? ¿Tú crees que esa lucha va a permanecer en el tiempo? ¿Tú crees que ellos van a seguir luchando o se van a ir metiendo? Se van a dejar independizar, digamos, ¿no? De la cultura que es tan grande y que pues a veces los ataca, a veces con razón, a veces sin razón. ¿Tú qué nos puedes decir sobre ese tema? Bueno, yo veo ahí varias cosas. Yo quisiera que se preservaran esas culturas porque son formas de ver el mundo, son culturas, son cosmovisiones propias, son maneras de entenderse a sí mismos y a los demás, pues diferentes. Ciertamente, con el tiempo se han ido perdiendo muchos de esos rasgos identitarios y culturales. Yo no sé si necesariamente eso sea malo o negativo,
en la medida en que también para estos pueblos, digamos, ha habido ganancias, ¿no? Digamos que las pérdidas sí por un lado, pero también hay ganancias en las que pues han avanzado bastante, digámoslo así, digamos, el acceso a ciertas, por ejemplo, estándares de vida mínimos como medicina, educación, sin demeritar, por supuesto, la medicina propia, la educación propia, pero que garantizan, en términos de derechos humanos, pues unos mínimos, unas condiciones mínimas básicas, pues están muy bien. Yo creo que el reto es cómo armonizar esas identidades propias, esos tesoros propios, esas sabidurías propias, con las oportunidades que tiene, digámoslo así, esta cultura un poco más masiva, más mestiza, de la que hacemos parte, pues quienes no pertenecemos o no nos identificamos en esos grupos étnicos. Yo creo que allí hay mucho valor y sí creo, como dices tú, que eso depende también de decisiones políticas, de decisiones que se tomen para esa salvaguarda y esa protección. Digamos que sobre eso hay unos acuerdos, incluso internacionales o mundiales, hay convenciones, cartas de derechos que protegen a las comunidades, digamos, propias, a los pueblos originarios, a las comunidades étnicas, que en Colombia pues tenemos muchas y muy diversas, gracias a este proceso pues de mestizaje que ustedes aludían precisamente antes, a este encuentro de mundos que fue el descubrimiento. Entonces, yo creería que sí, que son decisiones políticas, que por un lado esas decisiones han sido deficitarias en incluirlos para lograr mayor bienestar de sus gentes, de sus pueblos, en términos de calidad de vida, y que tienen el reto de a su vez preservar, es decir, que se garantice ese bienestar, esa mejor vida, pero a su vez preservar esas identidades y esas riquezas, como sus lenguas, como sus usos, sus costumbres. Entonces creo yo que ahí hay un reto bastante grande y ojalá sea, así como lo decimos, se preserve por muchísimo tiempo. Pues el problema de la parte indígena como tal, creo que han habido gobiernos en los últimos años donde el mismo Estado les ha dado esas garantías y de conservar muchas de sus tierras, ¿no? Y de lograr de que no se pierda como esa parte del ancestro, de la parte ancestral. Lo que pasa es que ellos también han saltado mucho, digamos, como a querer también querer su poder en la parte política, se han preparado y también, digámoslo así, se han civilizado de alguna manera y también muchos han preferido quedarse con la parte de la civilización y perder un poquito ese arraigo de la tierra, de la parte cultural, porque pues hay el caso del CRIC, que es como una asociación, también tiene sus divisiones, porque pues las ONG también llegan con sus ayudas. Hoy en día, pues el entrar la medicina, la parte de salud, la parte de los indígenas, tienen incluso un estándar muy alto para que en atención a nivel nacional. En la parte de tierras tienen bastantes tierras ya que ellos las han conseguido. ¿Qué es lo importante o no sé cómo lo miraría usted en el caso de conservar esas tierras, pero también con sus ancestros, con esa cultura tan especial que ellos tienen y que no los absorba lo que es la parte de la civilización, la parte que acaba tanto con eso tan bonito de ellos, de sus remedios, de sus menjurjes, de su sabiduría, de tantas cosas que ellos nos han enseñado, sobre todo a los que hemos sido del campo y de la tierra del Cauca, y que nos acostumbramos y los conocimos y nos generaban respeto y pues que uno dice, ojalá no se diluyan, que sigan con esa inocencia,
con toda la base política que puedan tener y a la que ya tienen acceso y que tienen todo su crecimiento educativo, pero que no dejen acabar como esa sintonía con la tierra, ese amor, ese compartir y el desarrollo, no solamente para ellos, sino para toda una nación en comunidad con todos, porque allí es también donde podemos hablar de la independencia. Es que aquí somos de todos los colores, negros, zambos, mestizos, indios. Entonces nosotros no podemos sectorizar porque son indios, porque son negros y entonces ¿dónde quedamos los blanquitos así como de trigueñitos? No, todos tenemos que caber en este país. Y yo creo que esa sería como los cambios para un buen futuro de Colombia, que sea una independencia, pero una independencia bonita, que sea compartida, que todos podamos decir compartimos con todas las razas y compartimos todo lo que tenemos, pero que sea para todos, todos, no que nos clasifiquen en que unos son indígenas, los otros son negros, los otros son blancos, entre ricos y pobres, porque allí yo creo que es donde hay como esa diferenciación y es allí donde se parte la historia de nosotros y es allí donde radica el problema de Colombia. No sé tú qué opines sobre eso. Bueno, yo creo que los asuntos de los pueblos originarios y los pueblos que se reconocen como grupos étnicos, históricamente han sido segregados, ¿no? Es decir, si nosotros nos devolvemos en la historia de vida republicana y antes de la era republicana, pues vemos que por supuesto fueron grupos que estuvieron excluidos de las decisiones, digamos, de la toma de decisiones y que eran objeto de las decisiones de unos grupos muy pequeños y que tenían que simplemente obedecer o resistir o morir. Entonces, pues creo que ha sido una relación bastante injusta. Ahora bien, en las últimas décadas, por supuesto, esos son asuntos que han, digamos, con la Constitución, sobre todo el 91, se les dio a los grupos étnicos una mayor protección por parte del Estado, un reconocimiento como pueblos, y esa es una palabra importante porque es una palabra que tiene significado político. Cuando tú hablas de pueblo, no es un grupo de gente, sino que es un grupo que tiene capacidad política. Recordemos que democracia es eso, el gobierno del pueblo. Entonces, cuando tú dices que es un pueblo indígena, entonces es un grupo que tiene un poder, que debe tener un poder sobre sí mismo. Cuando tú hablas de un grupo, de un pueblo afrocolombiano, de un pueblo raizal, es eso. Entonces, bueno, yo pienso que la Constitución del 91 vino a mejorar muchos de esos faltantes que históricamente estaban condensados, pero que todavía faltan por cumplirse. Entonces, si bien de pronto hay unas legislaciones que han garantizado, por ejemplo, el acceso a la tierra, como se mencionaba en algún punto de tu disertación, pues todavía hay asuntos pendientes. Creo en sí que también ha habido una mirada muy paternalista sobre estos grupos en el sentido bueno, es que nosotros, entre comillas, civilizados, estamos bien y tenemos la razón y las cosas están bien como las decimos, y ustedes tienen es que aprender. Y pues pienso que esa visión paternalista ha sido también parte del problema, porque no necesariamente eso es así. De hecho, pues sabemos que los conocimientos y las formas de relacionamiento con los recursos naturales, con el ambiente de estas comunidades, pues es muy estrecha, tiene que ver también con asuntos espirituales y con asuntos de identidad cultural, y pues allí somos nosotros quienes tenemos que aprender muchísimas cosas, es decir, son ellos los maestros realmente. A mí el asunto de las tierras, pues no conozco demasiado sobre esos temas específicos, pero me parece que en general, pues los pueblos indígenas, sobre todo los pueblos indígenas, pues han sido unos buenos cuidadores de los territorios que tienen. Es decir, tú no ves esos territorios en general pues deforestados, ni que ya no hay agua, o sea, al contrario, los ves que están protegidos. Algunas veces las críticas son,
Pero ¿por qué esas tierras no producen? Deberían estar produciendo, ¿no? Pero esa es una visión muy desde acá, desde el otro lado. Es una visión más industrial, es otra lógica, ¿cierto? Entonces, creería yo que el reto sigue pendiente, es armonizar ese tipo de diferencias, pero creo yo sí que es muy necesario tratar de seguir preservando esos espacios y esas identidades, porque desde la independencia, que es como la excusa que tenemos para esta conversación, pues la verdadera inclusión de estos grupos en las decisiones políticas ha sido un asunto pendiente. Es decir, que estos grupos accedan al poder, a las instituciones democráticas, pues eso tal vez parece que en este gobierno nuevo es algo que puede pasar, pero históricamente no ha sucedido, más allá de tener pues unas curules en el Senado, en la Cámara de Representantes, pero que son eso, una minoría y casi que simbólica, pero el acceso al poder real de las decisiones pues no se da. Entonces una muestra, por ejemplo, es nuestro departamento del Cauca, para los que somos caucanos. Casi el 30% de la población es indígena, casi el 30% de la población es afro. Es decir, que si se suman, son dos minorías muy grandes, que son más del 60% o casi el 60%. Pero pues las decisiones políticas en este departamento no las han tomado ellos, sino que las han tomado otros grupos y les afectan a ellos. Y una senadora por allá la otra vez proponía que había que partir el Cauca y dejar un pedazo para los indígenas y un pedazo para los que no fuéramos indígenas. Entonces, ha habido de todo, pero creería yo que finalmente ahí es que cumplir la Constitución y garantizar que esos espacios sean protegidos y que esas culturas sean protegidas, porque ni siquiera es solo pensando en esos grupos, es que al proteger esos grupos y al proteger esa riqueza, nos protegemos a nosotros mismos como nación, como país, como Colombia, porque somos eso. O sea, sí, perderíamos una parte importantísima si se pierde. Así que, pues yo no me extiendo más en esta posibilidad que me das, pero creo que esos elementos vale la pena tenerlos en cuenta. Doctor Ricardo, no, pues estamos fascinados. Muchas Venga, gracias. yo pregunto algo Dora, o yo para que digo, si termines y te despidas y muy agradecidos. Dale, Dora. ay, no, a mí me queda como algo así en la cabeza. Hay como una contradicción en lo que se piensa, se dice y se quiere hacer, pienso yo, porque querer conservar las tradiciones, yo creo que sería difícil al quererles dar todo lo que sería igual a nosotros, pues a las personas que no somos indígenas. Porque entonces, por ejemplo, alguno de ellos sale, digámoslo así, como un poquito brusco a la civilización y empieza a ver las diferencias exactamente. Entonces, las mujeres ya van a querer maquillarse en diferente, aplicarse lo que ellas hacen. Los hombres ya van a querer utilizar los zapatos, las zapatillas, los sacos. Entonces ya ellos perderían su esencia. Entonces querer conservarlos sería muy difícil dándoles todo lo que tenemos aquí. Al adquirir conocimiento, salir a una universidad, el mero hecho de ellos relacionarse con personas en una universidad, en un colegio, llegar a cualquier centro de la ciudad, a un pueblo y ver esas diferencias haría que ellos pierdan su esencia. La hacen, de hecho eso pasa, porque aquí vemos a los indígenas cuando llegan con sus atuendos, con su originalidad, pero que a los días ya los vemos maquillados, de tacones, de zapatos. Entonces yo pienso como que sería contradictorio y muy difícil que se hagan las dos cosas, que se les dé todo lo que queremos darles, siendo justos y teniendo en cuenta la Constitución y todo, y queriendo que se conserven. No sé si me hago entender.
Sí, pues creo que tu inquietud va pues como hacia intercambio cultural que necesariamente se da, pero pues también es un poco ingenuo pues pretender que, o incluso creería yo que no viene bien esperar pues que los pueblos originarios y los pueblos indígenas y los grupos étnicos pues como que estén allá metidos dentro de sus territorios y no estén pues como coexistiendo fuera de ellos o en nuestros contextos en los que pues nosotros nos sentimos parte. Precisamente porque pues es un país de todos, ¿cierto? Pues no podemos, no se puede esperar ni es conveniente esperar pues la segregación, que fue lo que pasó durante muchísimo tiempo. Entonces, pues los territorios étnicos, los resguardos, por ejemplo, en el caso de los indígenas, tienen que ser eso, pues, territorios para resguardar eso que tú llamas esencias, su cosmovisión, su forma de ser, de entender el mundo, su idioma, pero pues por supuesto ellos tienen todo el derecho y nosotros toda la obligación como país, como sociedad, de brindar las mismas oportunidades o las mayores oportunidades posibles para el desarrollo y la vida digna y la garantía de los derechos pues de ellos también como ciudadanos. Entonces, sí creo que es desafiante el asunto de que se conserven sus tradiciones, pero también creería yo que hay un poco de imaginario por parte nuestra de que es que eso se pierde. Yo no sé, yo pues que por ejemplo doy clases en la universidad, tengo muchos estudiantes, he tenido muchos estudiantes indígenas y pues sí pasa todo eso, es decir, no espero yo que hablen solamente su lengua o por ejemplo el Nasa cuando son de este pueblo, no, porque por supuesto ellos tienen para poderse entender, es que no le podría dar clases yo si no hablamos en español, por ejemplo, ¿sí? Y entonces pues ver a estos muchachos como cualquier otro tratando de estar a la moda o maquillándose o bailando reggaetón o pues es que eso es, digamos, fantástico que eso pueda suceder porque ese es el intercambio cultural que tiene que darse y el cual le permite explorar todas sus oportunidades y sus opciones. Eh, pero también los veo cuando son los momentos especiales, cuando tienen que hacer, por ejemplo, no sé, vestirse de gala, entonces portar sus distintivos, por ejemplo, MISAC o NASA o donde sean ellos, o en sus ceremonias de graduación, pues verlos orgullosos y orgullosas de portar estos distintivos y estas prendas que los identifican, su sombrero, cuarumpete, bueno, todas estas prendas que tienen y que son muy propias, que son identitarias. Entonces yo creo que estamos ante una generación importante con chicos indígenas que también se cruzan con otros asuntos, con otras interseccionalidades y que están explorando y tienen todo el derecho a hacerlo y nosotros todo el deber de garantizar de que así sea un mundo con las oportunidades que ofrece. Y pues, es decir, ellos son libres, para eso es la independencia, ¿no? Entonces tendrán ellos que también tomar sus decisiones, cómo preservan lo mejor que se pueda la esencia, pues, de sus pueblos, su cultura, su idioma, su conocimiento. Entonces, bueno, espero no contribuir a la confusión. No, está muy bien. Ay, te agradecemos tanto en este especial del Día de la Independencia, donde sigamos aquí hablando de Colombia, yo creo que terminamos organizando. Pero realmente el tiempo en estos espacios es muy corto y bueno, queremos que luego podamos seguir interactuando en estos eventos tan especiales que estamos organizando. Y bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros y a todos los que nos ven, a todos aquellos que están siguiendo nuestras redes, los invitamos a que continúen. Habrán más sorpresas, estamos ya 3 días de terminar el evento, pero hay cosas muy interesantes todavía por ver. Feliz noche y síganos en nuestras transmisiones. Feliz noche. Gracias, doctor Ricardo, muy Gracias. amable. Gracias, Muchísimas gracias. Muy Muchas interesante. Gracias por invitarme. Mil gracias. Hasta luego, gracias.